el gran creador, un genio incomprendido, un visionario adelantado a su época, creador de un subgénero cinematográfico. Él es John Carpenter. Donde todo empezó. John Howard Carpenter nació el 16 de enero de 1948 en Carthage, New York. Su madre era ama de casa y su padre, profesor de música. De ahí su larga relación con la composición musical. ¿Otra vez comerá frío? Desde muy niño se interesó por el cine. Era un gran fan de los westerns, principalmente los de Howard Hawks y John Ford. También se hizo fan de las películas de terror de bajo presupuesto como The Thing from Another World y clásicos de ciencia ficción como Forbidden Planet. Incluso antes de empezar la escuela secundaria, comenzó a filmar pequeños cortometrajes de terror con película 8 milímetros. Un hombre más cuerdo te desanimaría de unirte al negocio de los mercenarios, pero eres un águila, y un águila debe volar alto, carajo. A mediados de los 60, asistió a la Universidad de Western Kentucky, donde su padre presidía el departamento de música. Y en 1968 se transfirió a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. No puede ser. Oficialmente soy un universitario. Y un año después renunció a sus estudios para dedicarse a hacer largometrajes. En 1969 colaboró con el productor John Longnecker como co-guionista, editor y compositor de la música en el cortometraje ganador del Oscar The Resurrection of Broncobilly. ¡Genial, genial! ¡El que sigue! La primera oportunidad importante de Carpenter como director llegó en 1974 con Dark Star, una comedia de ciencia ficción que coescribió con Dan O'Bannon, quien luego escribió Alien. Según se cuenta, la película costó solo $60,000 y fue muy difícil de completar. Carpenter tuvo que escribir, producir, dirigir y componer la partitura musical, mientras que O'Bannon actuó en la película e hizo los efectos especiales, lo que llamó la atención de George Lucas, quien lo contrató luego para trabajar con los efectos especiales en Star Wars. En 1976 estrenó Assault on Precinct 13, un thriller influenciado por el clásico del western Río Bravo de Howard Hawks. Al igual que con Dark Star, Carpenter fue responsable de muchos aspectos de la creación. Escribió, dirigió y compuso el soundtrack. Carpenter dijo que la consideraba su primera película real, porque fue la primera vez que pudo cumplir un plan de rodaje. ¿De qué te ríes? No la entendería. La película se convirtió en un clásico de culto y es considerada una de las mejores exploitation films de todos los tiempos. You are good. Sometimes. Aunque apenas empezaba su andar por el mundo del cine, Carpenter comenzaba a ser reconocido en Hollywood por su habilidad de trabajar con poco presupuesto, pero también se le empezaba a encasillar como un director de películas de segunda clase. El contexto que no pediste. El slasher es un subgénero del cine de terror. El término viene de la palabra slash, que significa cuchillada o corte. Este subgénero se caracteriza por la presencia de un psicópata o asesino, que es guiado por el deseo de venganza producto de una tragedia o humillación, asesinando brutalmente a adolescentes o personas jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de un adulto. Entre 1978 y 1984 se estrenaron más de 100 títulos con estas características, siendo considerada la época dorada del subgénero. Algunas de estas películas lograron cifras millonarias durante su exhibición en cines y nos dejaron algunos de los villanos más icónicos de la historia del terror. La cima. 1978 fue un año trascendental para la carrera de John Carpenter. Ese año dirigió el thriller para televisión Someone's Watching Me. Y ese mismo año se estrenó su primera colaboración en una gran película de estudio, Eyes of Laura Mars. Un thriller protagonizado por Faye Dunaway y Tommy Lee Jones. Pero el gran salto de su carrera llegó a finales de ese mismo año, con el estreno del clásico del terror, Halloween. Originalmente el proyecto se titulaba The Babysitter Murders. Carpenter tomó la idea junto a Debra Hill y desarrollaron una nueva historia. En sus propias palabras, la noche de Halloween nunca ha sido el tema de una película.
Protagonizada por la leyenda del terror Jamie Lee Curtis, Halloween fue un rotundo éxito comercial. La película contó con un presupuesto de $300,000 y logró recaudar más de 70 millones durante su exhibición, convirtiéndose en una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos e impulsando el boom del género slasher. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. En 1979 llegó la primera de varias colaboraciones de Carpenter con el gran Kurt Russell en el telefilm Elvis. Los 80s comienzan con otro gran éxito para Carpenter, con el estreno de The Fog. Una historia de terror coescrita por Deborah Hill. La trama muestra una serie de monstruos que se esconden en las nubes. Yo quiero de lo que fuma este tipo. A pesar del éxito del film y con los años convertirse en una película de culto, Carpenter confesó que no es su película favorita. ¡No quiero escucharte! En 1981 logró otro éxito de taquilla, Escape from New York. En otra colaboración con Kurt Russell, esta vez en una mezcla de acción y ciencia ficción, ambientada en un futuro distópico en el que la ciudad de Nueva York se ha transformado en una gran prisión, y Snake debe rescatar al presidente de los Estados Unidos. ¿En serio? Su siguiente película, The Thing, con Kurt Russell nuevamente en el rol protagonista, augura otro gran éxito, pero su terror explícito no gustó mucho al público en el verano de 1982. A pesar de sus innovadores efectos especiales, se vio perjudicada al competir en cartelera con la aventura de ciencia ficción E.T. el extraterrestre. Aunque The Thing no fue un fracaso total de taquilla, apenas logró superar los $15 millones que costó, y con el pasar de las décadas se ha convertido en una película de culto dentro del terror y la ciencia ficción. Joder, esto sí es cine. En 1983, adaptó la novela de Stephen King, Christine, que cuenta la historia de un adolescente que compra un auto viejo con poderes sobrenaturales. ¿Esta vez te mamaste, Peter? Christine tuvo una buena acogida tanto del público como de la crítica, pero Carpenter confesó luego que dirigió la película porque fue lo único que le ofrecieron en aquel momento. Vi la oportunidad y la usé. En 1984 se estrena Starman, producida por Michael Douglas. La película tuvo una gran acogida de la crítica y su protagonista, el gran Jeff Bridges, recibió una nominación al Oscar por su interpretación. Carpenter contó que la película fue justo lo que imaginaba, como si It Happened One Night fuera protagonizada por un extraterrestre. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! La limitada recaudación del film empezaba a generar desconfianza en los grandes estudios de Hollywood, reavivando su reputación de director de bajo presupuesto. 5 datos que nadie pidió. A mediados de los 70s, Carpenter formó junto con sus colegas directores Tommy Lee Wallace y Nick Castle la banda de rock The Coup de Bills, llegando a grabar un disco y el soundtrack de Big Trouble in Little China. Su carrera como músico, aunque menos conocida, es bastante notable, participando como compositor y músico en más de 70 producciones según su ficha de IMDb. También tiene 3 álbumes como solista. Carpenter tiene licencia para pilotar helicópteros, por eso aparece como piloto en varias de sus propias películas. A pesar del éxito de Halloween, se negó a dirigir la secuela, porque no quería hacer la misma película 2 veces. El estudio igualmente le obligó a escribir el guión. Carpenter es un gran fan de los videojuegos, especialmente las franquicias de Sonic y Fear. Colaboró en la creación de las cinemáticas de Fear 3. También llegó a expresar su interés en hacer una película basada en Dead Space. La caída. En 1986 estrenó su mayor fracaso comercial, Big Trouble in Little China. Aunque en la actualidad se considere una película de culto por su mezcla de comedia y acción, la cinta fue un fracaso en taquilla, recaudando apenas $11 millones después de haber contado con un presupuesto de 25 millones. En 1987 volvió a los proyectos de bajo presupuesto con Prince of Darkness, una película de terror que obtuvo muy malas críticas y que en general se considera una de las peores películas de su filmografía. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Su siguiente proyecto, They Live, captó nuevamente al público del cine de culto, obteniendo ganancias por más de $10 millones, pero era cada vez más complicado conseguir financiamiento para sus proyectos.
Esto puede ponerse muy feo. En 1992 recibe una última oportunidad de dirigir para un gran estudio, en Memoirs of an Invisible Man, pero la poca recaudación del film terminó de sepultar su reputación como director de blockbusters. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. En 1995 estrena una de las películas más queridas por sus fans, Village of the Damned, que a pesar de las malas críticas en su estreno, ha sido mejor valorada con el paso de los años. Ese verga es mi ídolo a la verga. En 1996 vuelve con una inesperada secuela, Escape from LA, en lo que fue su última colaboración con Kurt Russell. Adiós, vaquero. A pesar de que no fue un total fracaso de taquilla, los resultados no fueron los esperados, marcando una definitiva debacle en su carrera. Sí, cómo no. Hablo en serio. Vete al demonio. En 1998, Carpenter prueba con el subgénero de vampiros, en John Carpenter's Vampires, con James Wood como el líder de una banda de cazadores de vampiros, reclutados por el Vaticano. La mezcla de géneros como el western, road movie, acción y vampiros todavía genera debates sobre cómo catalogar la película. Efectivamente, Bilbo Bolsón, esto es cine. En Ghosts of Mars del 2001 vuelve a mezclar el terror y la ciencia ficción, esta vez con críticas muy poco favorables y con otro fracaso comercial muy evidente, recuperando en taquilla menos de la mitad del presupuesto invertido, lo que le llevó a mantenerse sin dirigir por casi 10 años. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. En febrero de 2009 se anunció lo que sería su última película hasta la fecha, The War. Estrenada en septiembre de 2010 y protagonizada por una todavía desconocida Amber Heard. Aunque la receptividad de la película fue buena por parte de la crítica, su baja taquilla terminó por desgastar su ánimo por dirigir. Estoy cansado del mundo, de la gente. En la actualidad, John Carpenter está oficialmente retirado, aunque ha colaborado en diferentes proyectos como videojuegos, bandas sonoras y la producción ejecutiva del revival de la saga Halloween. Declaró que tal vez algún día podría volver con una pequeña película de terror o una de aventura, pero solo si le ofrecieran un proyecto con el presupuesto adecuado. Dale like al video si te gustan las películas de terror y suscríbete al canal para ver más biografías que nunca pediste.